Un hombre con mucho dinero le dio 5 euros a una mendigo, y tras unas semanas, lo que ocurrió te va a sorprender. Alejandro Cortés era un hombre que desde muy joven había demostrado una habilidad excepcional para los negocios. Nacido en una familia de clase media, su padre trabajaba como ingeniero civil y su madre era profesora de historia en una escuela secundaria. Aunque no eran pobres, sus padres siempre habían tenido que hacer sacrificios para asegurar que Alejandro y sus 2 hermanas menores tuvieran una buena educación. Desde pequeño, Alejandro mostró un agudo sentido para los números y una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba el mundo. A los 15 años, mientras sus compañeros de clase estaban ocupados con deportes y fiestas, Alejandro pasaba sus tardes en la biblioteca local, leyendo sobre economía, finanzas y estrategias empresariales. Su interés por el mundo de los negocios se despertó durante una conversación casual con un bibliotecario, quien le recomendó un libro sobre la historia de grandes empresarios y cómo habían construido sus imperios desde cero. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que quería ser como ellos, alguien capaz de transformar una idea en una realidad, de construir algo desde la nada. A los 18 años, Alejandro decidió no seguir el camino tradicional de ir a la universidad. En lugar de eso, convenció a sus padres de que le permitieran usar el dinero que habían ahorrado para su educación superior como capital inicial para iniciar su propio negocio. Aunque al principio estaban reticentes, finalmente accedieron, confiando en la determinación y pasión que su hijo había mostrado hasta entonces. Su primer negocio fue modesto, una pequeña empresa de comercio electrónico que vendía gadgets y dispositivos electrónicos importados de Asia. Alejandro había identificado una brecha en el mercado local y aprovechó sus conocimientos sobre tecnología y marketing digital para captar la atención de los consumidores jóvenes. A pesar de los desafíos iniciales, su negocio comenzó a crecer rápidamente. En pocos años, la empresa de Alejandro se convirtió en una de las plataformas de comercio electrónico más populares del país, y sus ingresos se dispararon. Con el éxito de su primera empresa, Alejandro diversificó sus inversiones. Se adentró en el mercado inmobiliario, comprando propiedades en áreas subvaloradas de la ciudad y desarrollándolas en complejos residenciales y comerciales. También incursionó en el sector financiero, creando una firma de inversión que ofrecía servicios a otros emprendedores y pequeñas empresas. Para cuando cumplió 30 años, Alejandro ya era un multimillonario hecho a sí mismo, dueño de un imperio empresarial que abarcaba varios sectores. A pesar de su éxito y fortuna, Alejandro era un hombre reservado y solitario. A lo largo de los años, se había distanciado de sus amigos de la infancia y de sus compañeros de la escuela secundaria, pues sentía que ya no compartía los mismos intereses o metas. En su lugar, se rodeó de asesores, abogados y contadores, personas que lo ayudaban a administrar su imperio, pero con quienes mantenía relaciones estrictamente profesionales. Las relaciones personales profundas y significativas se habían vuelto una rareza en su vida, pues Alejandro se había convencido de que, en su posición, la mayoría de las personas se acercaban a él por interés y no por genuina amistad o afecto. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su sentido de desconfianza hacia los demás. Alejandro había visto demasiadas veces cómo personas cercanas a otros empresarios exitosos se habían aprovechado de su generosidad o de su descuido. Como resultado, se volvió extremadamente cauteloso con quienes permitía entrar en su círculo. Esta desconfianza, sin embargo, también lo hizo consciente de su soledad, un vacío que intentaba llenar con más trabajo y más éxitos, pero que nunca lograba desaparecer por completo. Cada día, Alejandro seguía una rutina estricta y casi ritualista. Se levantaba antes del amanecer, se ejercitaba en su gimnasio personal durante 1 hora y luego se dirigía a su oficina en el centro de la ciudad. Su oficina estaba ubicada en un rascacielos moderno y lujoso, desde donde se podía ver toda la ciudad extendiéndose a sus pies. Desde ese lugar privilegiado, Alejandro se sentía en control, como si tuviera el mundo en la palma de su mano. Sin embargo, su trayecto diario al trabajo era un recordatorio constante de la desigualdad que existía en la ciudad que él había ayudado a moldear. Para llegar a su oficina, Alejandro tenía que atravesar un barrio pobre y descuidado, una zona de la ciudad que contrastaba fuertemente con el lujo y la modernidad a los que estaba acostumbrado. Las calles estaban llenas de baches, los edificios eran viejos y mal mantenidos, y la gente que vivía allí parecía estar atrapada en una lucha constante por sobrevivir. Aunque Alejandro pasaba por ese barrio todos los días, rara vez le prestaba mucha atención. Para él, ese tramo del camino era solo una transición, un breve momento entre el confort de su hogar y la seguridad de su oficina. Había aprendido a bloquear las imágenes de la pobreza y la desesperanza que veía desde la ventanilla de su coche,
concentrándose en cambio en los asuntos que tenía que resolver en el trabajo o en las próximas reuniones de negocios. Sin embargo, había una figura en ese barrio que, con el tiempo, comenzó a captar su atención. Era una mujer mayor, probablemente en sus 50 o 60 años, que siempre estaba sentada en la misma esquina. Su cabello era gris y desordenado, su ropa estaba gastada y sucia, y su rostro, aunque marcado por las arrugas de la vida dura que había llevado, mantenía una expresión serena y firme. Cada día, sin importar el clima, la mujer estaba allí, envuelta en una manta vieja y descolorida, observando el mundo con una calma que Alejandro encontraba perturbadora. Al principio, Alejandro apenas notaba a la mujer. Era solo una figura más en el paisaje urbano, una parte del entorno que su mente había aprendido a ignorar. Pero con el tiempo, algo en ella comenzó a despertar su curiosidad. Quizás eran sus ojos, de un azul profundo y penetrante, que parecían seguirlo cuando pasaba en su coche. O tal vez era su postura, que a pesar de las duras condiciones en las que vivía, emanaba una dignidad y una fortaleza que Alejandro no podía comprender. Un día, después de una mañana particularmente difícil en el trabajo, Alejandro se encontró detenido en un semáforo justo frente a la esquina donde la mujer estaba sentada. Mientras esperaba que la luz cambiara, sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese breve instante, sintió una conexión inexplicable. Era como si la mujer pudiera ver más allá de su fachada de hombre de negocios exitoso, como si pudiera ver la soledad y el vacío que llevaba dentro. El semáforo cambió a verde, y Alejandro continuó su camino, pero esa noche, mientras estaba solo en su lujosa mansión, no pudo dejar de pensar en ella. ¿Quién era? ¿Cómo había terminado en esa situación? ¿Qué pensaba mientras se sentaba allí, día tras día, viendo pasar a la gente? Alejandro se dio cuenta de que no sabía nada sobre la vida de esa mujer, y por alguna razón, eso lo inquietaba profundamente. A partir de ese día, Alejandro comenzó a prestar más atención a la mujer. Cada mañana, cuando pasaba por esa esquina, la buscaba con la mirada. Siempre estaba allí, en la misma posición, envuelta en su manta y con la misma expresión tranquila. A veces, tenía una lata vacía frente a ella, en la que la gente dejaba algunas monedas, y otras veces sostenía un cartón con una simple petición de ayuda escrita a mano. Pero lo que más intrigaba a Alejandro era la forma en que lo miraba cada vez que pasaba. No había resentimiento ni desesperanza en sus ojos, solo una calma imperturbable que lo desconcertaba. Finalmente, después de semanas de notar su presencia y de sentir una creciente inquietud, Alejandro decidió hacer algo al respecto. Era una mañana fría de otoño, y el cielo estaba cubierto de nubes grises. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas y polvo por las calles. Cuando el coche de Alejandro se detuvo en el semáforo frente a la esquina donde la mujer estaba sentada, él impulsivamente bajó la ventanilla. «Buenos días», dijo, sin estar seguro de por qué lo hacía. La mujer levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Alejandro sintió un escalofrío al ver la intensidad en su mirada. No era la mirada de alguien que había sido derrotado por la vida, era la mirada de alguien que había aceptado su situación, pero que aún conservaba su dignidad. «Buenos días», respondió ella con una voz suave pero firme. Alejandro dudó por un momento, sin saber cómo continuar la conversación. No estaba acostumbrado a este tipo de interacciones, y por un instante se sintió vulnerable, expuesto. Finalmente, sacó su billetera y extrajo un billete de 5 euros. Lo sostuvo en el aire, sintiéndose un poco ridículo. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndoselo. La mujer lo miró, y por un instante Alejandro pensó que ella iba a rechazar el dinero. Pero entonces, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que contenía más sabiduría de la que Alejandro había visto en mucho tiempo. «Gracias», dijo ella mientras tomaba el billete. «Le prometo que voy a transformar estos 5 euros en miles de euros. Solo deme unas semanas». Alejandro no pudo evitar soltar una carcajada. La idea le parecía absurda, casi cómica. ¿Cómo? ¿Podría una mujer sin hogar transformar 5 euros en miles? Era imposible. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la confianza en su voz, lo hizo detenerse. La mujer no parecía estar bromeando, estaba completamente seria. «Claro», respondió Alejandro, aún riendo un poco. «Si logras hacerlo, estaré muy impresionado». La luz del semáforo cambió a verde, y Alejandro se vio obligado a continuar su camino.
Mientras su coche avanzaba, no pudo evitar pensar en lo extraña que había sido la interacción. La mujer no había pedido el dinero, pero cuando se lo ofreció, lo aceptó con una confianza que lo desconcertó. ¿Qué había querido decir con que lo transformaría en miles de euros? Alejandro se dio cuenta de que, aunque la conversación había sido breve, lo había dejado con más preguntas que respuestas. Durante las semanas siguientes, la vida de Alejandro continuó como de costumbre. Sus negocios prosperaban, sus inversiones seguían generando retornos impresionantes, y su agenda estaba llena de reuniones, cenas de negocios y eventos sociales. Pero en medio de todo eso, no podía dejar de pensar en la mujer de la esquina. Cada mañana, cuando pasaba por el mismo lugar, la buscaba con la mirada, pero ella no estaba. La esquina estaba vacía, y Alejandro comenzó a preguntarse si la mujer había encontrado algún lugar mejor o si simplemente había desaparecido. El tiempo pasó, y poco a poco, Alejandro comenzó a olvidar el encuentro. La rutina diaria y las responsabilidades del negocio lo absorbieron, y la imagen de la mujer comenzó a desvanecerse en el fondo de su mente. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Aunque no podía explicarlo, Alejandro comenzó a sentirse más inquieto, más insatisfecho con su vida. El éxito financiero que antes le había traído tanta satisfacción ya no parecía suficiente. Había logrado todo lo que se había propuesto, pero aún así, sentía que le faltaba algo, algo que no podía comprar con dinero. Un mes después de aquel encuentro, Alejandro recibió una carta. Era una mañana como cualquier otra, y estaba sentado en su oficina revisando algunos documentos cuando su asistente entró y le entregó un sobre. No tenía remitente, pero la caligrafía en el sobre era inconfundible, era de la mujer de la esquina. Con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, Alejandro abrió la carta y comenzó a leer. Estimado Alejandro, comenzaba la carta, sé que puede que no recuerdes nuestro breve encuentro, pero le prometí que transformaría esos 5 euros en miles. Quiero agradecerle por su amabilidad y por darme la oportunidad de cambiar mi vida. Con ese dinero, compré un boleto de lotería, y aunque no gané el premio mayor, gané una cantidad suficiente para empezar un pequeño negocio. Vendí algunas antigüedades que tenía guardadas, cosas que la gente ya no apreciaba, pero que aún tenían valor. Con el tiempo, logré ahorrar y reinvertir las ganancias. No solo he transformado esos 5 euros en miles, sino que he recuperado mi dignidad y mi independencia. No necesito más dinero, pero quiero devolverle lo que me dio, multiplicado. Gracias por confiar en mí, aunque no lo supiera en ese momento. Con gratitud, María. Junto a la carta, había un cheque por 50.000 euros. Alejandro no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Era posible que todo esto fuera verdad? ¿Cómo había logrado esa mujer hacer tanto con tan poco? Su mente se llenó de preguntas, pero más que eso, se sintió profundamente conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más allá del simple interés financiero, sentía una conexión humana, un reconocimiento de que su pequeño acto de generosidad había tenido un impacto real y significativo. Durante los días siguientes, Alejandro no podía dejar de pensar en la carta y en la historia de María. No podía evitar sentirse avergonzado por cómo había subestimado a esa mujer. Había dado por hecho que su vida era la única que tenía valor, que su éxito era el único que importaba. Pero ahora, se daba cuenta de que había una riqueza que él nunca había considerado, la riqueza del espíritu humano, la capacidad de superar la adversidad, de encontrar oportunidades donde otros solo veían desesperanza. Decidido a encontrar a María y agradecerle en persona, Alejandro comenzó a buscarla. Volvió a la esquina donde solía verla, preguntó a los vecinos y a las personas en la calle, pero nadie parecía saber dónde estaba. Era como si hubiera desaparecido tan misteriosamente como había aparecido en su vida. Alejandro no pudo evitar sentirse frustrado, pero al mismo tiempo, sentía una profunda admiración por la mujer que había cambiado su perspectiva sobre la vida. A medida que pasaban los meses, la historia de María se convirtió en una especie de mito dentro de la vida de Alejandro. La compartió con sus amigos más cercanos, con sus empleados y, eventualmente, con otros empresarios y filántropos que conocía. La historia de cómo una mujer sin hogar había transformado un simple acto de bondad en una nueva oportunidad de vida resonaba con todos los que la escuchaban. Algunos la consideraban inspiradora, otros la veían como una lección sobre la importancia de nunca subestimar el poder de una persona. Pero para Alejandro, la historia de María era más que una simple anécdota, era un recordatorio constante de lo que realmente importaba en la vida. A medida que Alejandro continuaba su vida,
se dio cuenta de que su enfoque hacia los negocios había cambiado. Antes, se había centrado casi exclusivamente en los números, en las ganancias, en los márgenes de beneficio, en las tasas de crecimiento. Pero ahora, comenzaba a ver más allá de eso. Comenzó a preocuparse más por las personas que trabajaban para él, por las comunidades donde operaban sus empresas, y por el impacto que sus decisiones tenían en el mundo. Empezó a invertir en iniciativas que promovieran el bienestar social, en programas de educación y en proyectos que ayudaran a las personas a mejorar sus vidas. En su empresa, Alejandro implementó nuevos programas de responsabilidad social corporativa, dirigidos a ayudar a las comunidades desfavorecidas. Estableció becas para estudiantes talentosos de familias de bajos ingresos, financió programas de capacitación laboral y apoyó a pequeñas empresas emergentes. En lugar de solo donar dinero, Alejandro se involucró personalmente, asistiendo a reuniones, hablando con los beneficiarios y escuchando sus historias. Quería entender cómo podía marcar una diferencia real en sus vidas, cómo podía usar su fortuna no solo para ganar más dinero, sino para hacer del mundo un lugar mejor. El cambio en la actitud de Alejandro no pasó desapercibido. Sus empleados notaron que se había vuelto más accesible, más interesado en sus ideas y preocupaciones. Su empresa comenzó a ser reconocida no solo por su éxito financiero, sino también por su compromiso con la responsabilidad social y el bienestar de sus empleados. Los medios de comunicación empezaron a hablar de Alejandro no solo como un hombre de negocios exitoso, sino como un líder compasivo que estaba transformando la forma en que se hacían los negocios. Pero aunque Alejandro estaba orgulloso de los cambios que había logrado, en el fondo, seguía sintiendo un vacío. A pesar de todo lo que había hecho, todavía sentía la necesidad de encontrar a María, de cerrar ese capítulo de su vida y agradecerle personalmente. Pasaron los años, y aunque nunca dejó de buscarla, nunca pudo encontrarla. Sin embargo, la influencia de María continuó guiando sus acciones, inspirándolo a ser una mejor persona, un mejor líder, y en última instancia, un mejor ser humano. Alejandro nunca supo qué fue de María. Quizás había encontrado un nuevo hogar, quizás había viajado a otro lugar en busca de nuevas oportunidades. O tal vez, como él sospechaba en ocasiones, María había sido más que una simple persona, tal vez había sido un símbolo, una prueba de que en el mundo existen fuerzas que van más allá del dinero y el poder. Fuerzas como la esperanza, la dignidad y la capacidad humana de transformar lo poco en mucho, de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Al final de su vida, Alejandro era un hombre transformado. Su legado no fue solo el imperio empresarial que había construido, sino también las vidas que había tocado y cambiado para mejor. En su testamento, dejó una considerable parte de su fortuna a diversas organizaciones benéficas, asegurándose de que su dinero continuara haciendo el bien mucho después de que él se hubiera ido. Pero lo que más importaba para Alejandro era la lección que había aprendido de María, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. La historia de Alejandro Cortés y María, la mujer de la esquina, se convirtió en una leyenda, contada una y otra vez por aquellos que buscaban inspiración y esperanza en un mundo que a menudo parecía frío y despiadado. Y aunque Alejandro nunca volvió a ver a María, su influencia perduró, no solo en su vida, sino en la vida de todos aquellos que alguna vez escucharon su historia. Porque en el fondo, la historia de Alejandro y María no era solo la historia de un hombre y una mujer, era la historia de cómo un simple acto de bondad puede cambiar el mundo, un recordatorio de que todos tenemos el poder de hacer una diferencia, no importa cuán pequeña sea. Y así, en sus últimos días, mientras Alejandro miraba el horizonte desde su oficina en lo alto de la ciudad, sabía que había encontrado lo que siempre había estado buscando, no solo éxito y riqueza, sino un propósito, un significado, algo que había aprendido gracias a una mujer que, un día, le había prometido transformar 5 euros en miles, y que, en lugar de eso, había transformado su vida por completo.